Bueno, en esta ocasión vamos a presentar la simulación número 1 del curso de electrónica 2. Esta simulación consiste en la primera etapa son unos filtros pasivos, un filtro paso bajo, un paso alto y un paso banda. Entonces, eh, previamente realizados los cálculos, los cuales se incluyen en el reporte, y ahí se escriben detalladamente, el cual para el paso bajos con el cual iniciaremos esta su frecuencia de corte está determinada por esta fórmula. El filtro se calculó para 2000 Hz en su frecuencia de corte, o sea que las frecuencias más altas de 2000 Hz las va a atenuar bastante. Y aquí hay otros cálculos que se pueden encontrar en el reporte, donde se determinan los valores de las resistencias que se están usando acá. Entonces vamos a comenzar la simulación para este filtro, que es el primer filtro paso bajos. Vamos a dar play a la simulación. Y vamos a habilitar nuestros controles para poder visualizar la señal. Como mencioné anteriormente, este filtro está diseñado para dejar pasar las bandas por debajo de 2000 Hz o 2 kHz, y las que están arriba de ellas las va a atenuar. De hecho, ya en la frecuencia de corte ya va atenuada a menos 3 decibelios. Entonces, como se ve aquí, el generador me está dando 2000 kHz, 2000 Hz, perdón. Esta es la onda que entra y esta es la que sale del filtro. Entonces se puede ver que sí está un poco atenuado. Vamos a bajarle la frecuencia. Se empieza a ver que la amplitud de la onda empieza a aumentar, porque como son frecuencias más bajas, por ejemplo aquí 400 de frecuencia, 600 de frecuencia, 700 de frecuencia, todos esos son hertz. Entonces ahí se ve que la amplitud es casi igual a la que está entrando. Sin embargo, siempre se atenúa un poco, ¿verdad? Ahora, cuando me sitúo exactamente en 2 kHz, es donde la frecuencia ya se atenuó por menos 3 decibelios a la entrada. Y si sigo aumentando, por el hecho de ser un filtro paso bajos, me va a seguir atenuando la señal, atenuando la amplitud de la señal. Y así es el funcionamiento de un filtro paso bajos. Para armarlo, lo único que se necesitó fue buscar en ISIS. Aquí estamos simulando en ISIS Professional. Lo único que se necesitó fue buscar valores de una resistencia comercial. Por ejemplo, aquí buscamos lo que necesitamos. Buscamos un resistor, puede ser un genérico, y este exactamente es el que ya teníamos agregado aquí, el cual fue el que utilizamos para desarrollar nuestro filtro. Además de un capacitor, por ejemplo, pueden ser estos, y pues los demás componentes que ya son para la interfase. Por ejemplo, este que es el osciloscopio y este que es un generador de señal, lo podemos obtener en esta barra que está aquí, en este icono, que es para instrumentos virtuales. Nos genera una lista de instrumentos, y aquí nosotros elegimos el osciloscopio, que ya está seleccionado, y
el generador de señal, el cual es este. Entonces, para hacer el diseño, por ejemplo, si es que voy a poner un inductor, solo lo seleccionan, lo ponen en serie con una resistencia, luego lo unen sin clic sostenido y así van desarrollando todo lo que ustedes desean. Pasemos ahora al filtro paso altos. El filtro paso altos aquí se conformó por una RL. El paso bajo lo vimos como una RC. Este es son los verdaderos componentes del filtro, ya que esta está simulando la resistencia interna de la fuente y esta pues es la resistencia de carga, ¿verdad? Entonces estos serían los componentes del filtro, esta R y este C para el paso bajos. Sin embargo, para el paso altos utiliza una R y un inductor, una L. Y estos dos, similar al anterior, es la resistencia, simula la resistencia interna de esta fuente y este pues la carga. Vamos a ver ahora en la simulación. Cuando yo empiezo la simulación, aquí me empieza a dar el tiempo que lleva de simular. Sin embargo, no puedo ver los controles. Para ver los controles lo que se hace es dar clic derecho y acá hasta abajo se habilita. Igual con el osciloscopio, hasta abajo se habilita. Entonces vamos a ver un poco que nuestro filtro pasa altos se generó para una frecuencia de corte de 20 kHz. Y en este reporte están detallados todos los cálculos donde se obtuvieron los valores necesarios para configurarlo a 20 kHz, por ejemplo la L de 20 mH y todas las resistencias, ¿verdad?, que ya vemos colocadas en nuestro circuito. Entonces, como era de 20 kHz y es un paso alto, todas las frecuencias más altas de 20 kHz las va a dejar pasar casi con la misma amplitud que la señal entrante. Me voy a situar en la frecuencia de corte, acá, 20 kHz. Entonces ahí vemos que está un poco atenuada, pero es la atenuación exacta de la frecuencia de corte, los menos 3 decibeles. Cuando le subo, empiezo a dejarla pasar casi con la misma amplitud que la que está entrando. Esta es la que está entrando y esta es la que está saliendo. Ahora vamos a ver cuando me voy por debajo de su frecuencia de corte, es donde debería atenuar las señales, y efectivamente así es. Por ejemplo, aquí tengo una frecuencia de 4 kHz y la señal está bastante atenuada a como está entrando. Entonces ahí vemos el trabajo de un filtro paso altos. Ahora vamos a pasar al pasabandas. El pasabanda aquí está configurado como un paso alto y un paso bajo. Solo que el paso alto aquí se armó con una combinación CR y luego el paso bajo con una combinación RC. Esta simula ser la resistencia de la fuente y esta pues es la carga, ¿verdad?, con nuestro osciloscopio y nuestro generador de onda. Entonces, en nuestro reporte se detalla el filtro pasabanda, que es exactamente como está armado, y este está calculado para dos frecuencias de corte, pues tiene una frecuencia de corte alta y una frecuencia de corte baja. Entonces este filtro pasabanda está calculado para
un ancho de banda de 9 kHz, con la frecuencia de corte más baja en 1 kHz y la más alta en 10 kHz. Este circuito es exactamente el mismo que tenemos en nuestro simulador. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Inicio la simulación. Vamos a activar los controles. Y como dijimos que es un paso banda, dentro de ese rango de bandas de 1 kHz y 10 kHz va a tener una gran amplitud la señal. Aquí vemos que está en 36 kHz, por lo tanto está más alta del espectro donde trabaja bien el filtro. Entonces nos está atenuando, eso quiere decir que se está comportando de la manera esperada. Vamos a irnos a la frecuencia de corte superior, que era de 10 kHz, acá, y vemos que efectivamente ahí se muestra una frecuencia de corte, puesto que esta amplitud es un poco más pequeña de la que entra, y se puede decir que tiene una ganancia de menos 3 decibeles, o una salida de menos 3 decibeles respecto a la que entra. Voy a cambiar aquí el rango, pero voy a volver a los 10 kHz. Aquí era donde estábamos. Entonces ahora voy a seguir bajando y sigo dentro del rango de operación del filtro. Pueden ver cómo incluso aún aumenta un poco la amplitud y ahí vuelve a disminuir hasta llegar a 1 kHz, que es la otra frecuencia de corte baja, en donde se observa la misma relación entre amplitudes. Esto tiene 3 decibeles por debajo de la amplitud de esta. Y pues si me voy más abajo de este 1 kHz, lo que voy a observar es que la señal se empieza a atenuar más y más cada vez. Pues me sigo saliendo de su rango de operación, ¿verdad? Entonces ese sería el trabajo de los filtros pasivos. Y se llaman pasivos porque solamente utilizan componentes pasivos, como son resistencias, capacitores o inductores, en el caso del filtro paso alto, que es este. Bueno, y ahora procedemos a continuar con la simulación número 1, pero ahora en la segunda etapa, donde se verán filtros activos, los cuales se desarrollaron con amplificadores operacionales. ¿Por qué se llaman filtros activos? Porque ya no se utilizan solamente filtros pasivos, sino que ya el integrado ya es un filtro activo, pues posee componentes más complejos internamente. Se utilizan resistencias y capacitores para lograr una polarización correcta y la configuración de filtro adecuada en el amplificador operacional. También utilizamos generador de señales y un osciloscopio. El amplificador operacional lo podemos encontrar también aquí en los dispositivos como un Operational Amplifiers. Y aquí nos tira todos los amplificadores que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Aquí está su nomenclatura. En este caso, en este ejercicio, se utilizó el LM324, que es este exactamente. Entonces ya lo tenemos situados aquí y vamos a ver el comportamiento del filtro en la simulación. Y este filtro lo configuramos, bueno, de hecho todos estos filtros están configurados como paso banda,
y este específicamente trabaja con una frecuencia central de 82 Hz. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Ahorita inicié la simulación. Vamos a habilitar estos controles, que son los de este filtro. Y vamos a ver entonces que aquí lo tengo exactamente de su frecuencia central. Como pueden ver, tiene una gran amplitud. Pues ahí es donde te está es la frecuencia donde debe dejar pasar. De hecho todavía no está, aquí es 82. Entonces le voy a bajar un poco y ven cómo al bajarle 30, aproximadamente 30 Hz, ya no tiene pues mucha amplitud la onda de salida, y por encima pues es algo similar. Pueden ver que por aquí en 113 son unos 20 Hz por encima de la frecuencia central, pues ya decae la amplitud de la salida de onda. Por ello, por estas diferencias en el ancho de banda, se puede decir que es un poco más fácil de trabajar con filtros activos, que sin embargo con filtros pasivos, con varias etapas y con algunos accionamientos se puede lograr pues esta misma precisión, ¿verdad? Pero requiere un poco más de trabajo. Entonces, por ejemplo, para este filtro vemos que va a tener una curva de respuesta algo así. Bueno, de hecho esta es su curva de respuesta, en donde aquí tiene ganancia y pues ven cómo decae por los lados, decae abruptamente, y esto es específicamente para 82 Hz. Entonces ahora vamos a ver otro que ya no será 82 Hz, sino será aproximadamente a 105 Hz, que es este de aquí abajo. El de 82 Hz lo utilizamos porque es la frecuencia más baja en la cuerda de la guitarra, pues esto va aplicado a un afinador de guitarra. La próxima cuerda tiene una frecuencia de 105 Hz, por lo que pudimos notar en nuestra guitarra. Entonces diseñamos este filtro, ¿verdad? Que dispone básicamente de los mismos componentes, solo que de diferentes valores. Pueden dar cuenta, tiene uno o dos capacitores, al igual que este, y tres resistencias, una retroalimentación, una en la entrada y una que va igual que este. Una retroalimentación, una en la entrada y otra que va. Entonces, las posiciones de los elementos son las mismas, solo que sus valores cambian. Ahora vamos a ver cómo se comporta este en la simulación. Vamos a habilitar los controles. Y vamos a ver que aquí en 120 Hz tiene esta ganancia, pues que se ve que es un poco más bajo que la de la entrada. Esta es la entrada, esta es la salida. Entonces vamos a bajarle un poquito, tratando de encontrar exactamente la frecuencia central, que sería esta, los 105 Hz. Entonces aquí podemos ver cómo al bajar un poco la amplitud desciende casi a cero. Si lo bajo más, pues más va a tender a cero.
Después yo lo regreso, llega a su frecuencia central y por encima también empieza a decaer. Pues ya no me da más el rango, pero lo vamos a mostrar acá. Venía en 120. Si le sigo subiendo, pues ven ahí cómo va disminuyendo la amplitud en la salida. Entonces este filtro está configurado para una frecuencia central de 105 Hz. Sin embargo, todos estos son paso banda. Por eso vemos que por encima y por abajo de la frecuencia central todavía se ven algunas salidas pues en el filtro, pero ya con menor amplitud de onda que la de entrada. Para el filtro anterior tenemos una curva de respuesta así como esta, donde también se ve que por los lados cae fuertemente, y pues aquí en la frecuencia central se tiene un poquito para la izquierda y un poco para la derecha, que es donde aún nos da salidas de amplitud, pero ya un poco atenuadas, ¿verdad? Y vamos a ver para la última, para la tercera cuerda de la guitarra, pues nosotros lo calculamos para un valor aproximado de 150 Hz. Entonces los componentes pueden verificar que son los mismos, dos capacitores y tres resistencias, solo que de distintos valores. Vamos a verlo en la simulación. ¿Cuál es el comportamiento de este filtro? Y vemos que ahorita está situado exactamente en su frecuencia central. Entonces vemos que la entrada es idéntica a la salida, solo que desfasada, porque recordemos que estamos utilizando nuestro amplificador operacional con la entrada inversora. Entonces por esto es lógico que nuestra salida va a estar desfasada 180 grados respecto de la entrada. Aquí tenemos un pico alto, aquí un bajo, aquí viceversa. Pero eso es por la configuración del operacional. Entonces vamos a evaluar cómo se comporta aquí en la frecuencia. Le voy a subir un poco y vemos cómo cae al subirlo, cómo cae la amplitud de la onda de salida. Regresando poco a poco, llevo a la frecuencia central de nuevo y por abajo 140, 130, 110 Hz también decae pues de una manera considerable. Entonces este sería el tercer filtro activo, ya con amplificador operacional. Y este último tendría una curva de respuesta similar a esta. De hecho es esta su curva de respuesta. Y vemos que similar a los otros decae por los lados. Entonces vamos a ver, este es el último de 150. Ahorita voy a regresar 105 y 82. Entonces vemos como pueden ver aquí como el pico que representa la frecuencia central se corre. Este es para 150, este es para 105 y este es para 82. Entonces solo vamos trasladando la frecuencia de corte, tratando de mantener un mismo ancho de banda para tener un buen trabajo en el proyecto. Bueno, y así concluiría la simulación 1 del curso de electrónica 2. Muchas gracias por su atención.